Cuando hablamos del Big Bang, estamos refiriéndonos al origen del universo observable, un evento que tuvo lugar hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. El término Big Bang puede dar la impresión de una explosión en un espacio preexistente, pero en realidad se refiere a la expansión del espacio-tiempo mismo desde un estado extremadamente denso y caliente. En los primeros segundos después del Big Bang, el universo experimentó cambios extraordinarios que sentaron las bases de todo lo que conocemos hoy. Vamos a desglosar estos momentos iniciales con mayor profundidad y ejemplos para entender mejor este proceso. Durante el primer instante del universo, conocido como el tiempo de Planck, el universo tenía un tamaño increíblemente pequeño, con una densidad y temperatura tan extremas que las leyes de la física tal como las conocemos hoy no podían describirlo adecuadamente. En este momento, se cree que todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza estaban unificadas en una sola. Es un periodo en el que no podemos aplicar ni la relatividad general ni la mecánica cuántica de forma aislada, ya que aún no existe una teoría de la gravedad cuántica que explique este estado. Ejemplo, imagina que tienes un globo que está desinflado y lo aprietas hasta que tiene un tamaño minúsculo, pero con toda la energía contenida en su interior. Esto es lo que representaría, de manera extremadamente simplificada, el universo en la época de Planck. Toda la energía, espacio y tiempo del universo comprimidos en un punto. Poco después del tiempo de Planck, el universo comenzó a expandirse y enfriarse, lo que provocó que la fuerza de la gravedad se separara de las otras fuerzas fundamentales, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerte. Este periodo es conocido como la era de la gran unificación. A medida que el universo se expandía, las otras fuerzas también comenzaron a separarse. Ejemplo, imagina que estás calentando una sustancia que es una mezcla homogénea de diferentes materiales. A medida que la temperatura disminuye, esos materiales comienzan a separarse en diferentes componentes. De manera análoga, en este periodo, las fuerzas fundamentales que inicialmente estaban unificadas comenzaron a separarse debido a la expansión y enfriamiento del universo. Una de las fases más críticas y misteriosas de los primeros momentos del universo es la inflación cósmica. Durante este periodo extremadamente breve, el universo se expandió de manera exponencial, creciendo de un tamaño subatómico a un tamaño macroscópico en una fracción de segundo. Esta expansión vertiginosa explica por qué el universo es tan homogéneo, uniforme y plano en escalas grandes. Ejemplo, imagina que tienes un globo lleno de pequeños puntos distribuidos de manera uniforme en su superficie. Si inflas el globo rápidamente, esos puntos se alejan unos de otros de manera uniforme, pero la superficie del globo sigue siendo relativamente lisa y homogénea. De manera similar, la inflación cósmica hizo que las pequeñas irregularidades en la distribución de energía en el universo primitivo se estiraran, creando el universo uniforme que observamos hoy. Después de la inflación, el universo continuó enfriándose y expandiéndose, lo que permitió la formación de partículas fundamentales. En este punto, la energía del universo era suficiente para crear pares de partículas y antipartículas, como quarks y antiquarks, gluons, y otros componentes subatómicos. Los quarks se unieron para formar protones y neutrones, que son los bloques de construcción de los núcleos atómicos. Ejemplo, piensa en una olla de sopa muy caliente. A medida que la sopa se enfría, los ingredientes comienzan a unirse en grupos y forman estructuras más grandes, como grumos. Del mismo modo, en el universo primitivo, los quarks se combinaron para formar protones y neutrones a medida que la energía disminuía. Entre 1 y 3 minutos después del Big Bang, la temperatura del universo bajó lo suficiente como para permitir la fusión nuclear, un proceso en el que los protones y neutrones se unieron para formar los primeros núcleos de elementos ligeros, como hidrógeno, helio y trazas de litio. Este proceso, conocido como nucleosíntesis primordial, determinó la abundancia de elementos en el universo actual. Ejemplo, es como si en una cocina, bajo las condiciones adecuadas de calor y presión, pudieras combinar ingredientes simples como harina y agua para hacer pan. En el universo temprano, estas recetas cósmicas permitieron que se formaran los elementos más simples, que luego sirvieron como base para toda la materia que vemos hoy. Aunque este evento ocurre mucho después de los primeros segundos, es crucial para entender el universo tal como lo vemos hoy. Aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los protones y formaran átomos de hidrógeno neutro. Este proceso, conocido como recombination, permitió que la luz viajara libremente por el espacio, lo que dio origen a la radiación cósmica de fondo que observamos hoy. Ejemplo, imagina que estás en una habitación llena de humo, donde no puedes ver a través de la niebla. Si abres las ventanas y dejas que el humo se disipe, de repente, la habitación se vuelve transparente, y puedes ver todo con claridad. De manera similar, la época de recombination hizo que el universo se volviera transparente, permitiendo que la luz se moviera libremente por primera vez. Conclusión. Estos primeros segundos después del Big Bang fueron un periodo de cambios rápidos y profundos, donde las leyes de la física, las fuerzas fundamentales y las partículas básicas de la materia se establecieron. Cada una de estas etapas fue crucial para la formación del universo tal como lo conocemos, y aunque algunas de estas ideas aún son especulativas, nos ayudan a construir un marco de comprensión sobre cómo comenzó todo.
En los primeros instantes después del Big Bang, el universo estaba en un estado tan extremo que desafía nuestra comprensión actual de la física. Este periodo, conocido como el tiempo de Planck, es el momento más temprano que podemos teóricamente intentar describir, ocurriendo aproximadamente 10⁻43 segundos después del Big Bang. Para poner esto en perspectiva, un segundo dividido por 10 seguido de 43 ceros es un intervalo de tiempo tan corto que prácticamente desafía cualquier intuición humana. 1. El desafío de la teoría cuántica de la gravedad. Durante el tiempo de Planck, el universo era tan pequeño y denso que las leyes de la física tal como las conocemos hoy, como la relatividad general y la mecánica cuántica, no pueden aplicarse de manera independiente. La relatividad general describe la gravedad en grandes escalas, como planetas, estrellas y galaxias, mientras que la mecánica cuántica explica el comportamiento de partículas subatómicas. Sin embargo, en el tiempo de Planck, ambas teorías deberían converger en una sola teoría cuántica de la gravedad, algo que aún no hemos logrado desarrollar. Ejemplo, imagina intentar describir el comportamiento del agua usando dos teorías diferentes, una para explicar cómo fluye en un río y otra para explicar cómo las moléculas de agua se mueven en una gota de rocío. En circunstancias normales, estas dos teorías funcionan bien por separado, pero si tuvieras que explicar lo que sucede en una gota de agua cuando ésta se colapsa bajo su propia gravedad hasta convertirse en algo extremadamente pequeño, necesitarías una nueva teoría que combinara ambas descripciones. Este es el desafío que enfrentan los científicos cuando intentan comprender el tiempo de Planck. 2. La unificación de las fuerzas fundamentales. Durante este periodo, todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, estaban unificadas en una única fuerza. A medida que el universo se expandió y enfrió, estas fuerzas comenzaron a separarse, un proceso que llevó a la estructura que observamos en el universo hoy en día. Ejemplo, piensa en el universo primitivo como una mezcla uniforme de ingredientes en una sopa caliente. Mientras la sopa está extremadamente caliente, todos los ingredientes están mezclados de manera uniforme, sin distinción clara entre ellos. Sin embargo, a medida que la sopa se enfría, algunos ingredientes comienzan a separarse, formando diferentes capas o grupos dentro de la sopa. De manera similar, durante el tiempo de Planck, todas las fuerzas de la naturaleza estaban unificadas, pero a medida que el universo se enfrió, estas fuerzas se separaron, cada una adoptando sus características individuales. 3. La temperatura extrema. En el tiempo de Planck, la temperatura del universo era increíblemente alta, del orden de 1032 Kelvin. A estas temperaturas, las partículas que conocemos no pueden existir en su forma actual. En su lugar, todo el universo consistía en un plasma de energía pura. Es difícil imaginar tales condiciones porque son completamente diferentes de cualquier cosa que podamos experimentar o recrear en la Tierra. Ejemplo, para tener una idea de esta temperatura, considera que el núcleo del Sol tiene una temperatura de aproximadamente 15 millones de Kelvin. 1032 Kelvin es tan absurdamente más alto que cualquier temperatura que podamos imaginar en la Tierra que es prácticamente imposible de replicar o comprender en términos convencionales. A esta temperatura, la materia tal como la conocemos no puede existir, los átomos se descomponen y las partículas fundamentales se comportan de maneras que aún no comprendemos completamente. 4. El estado especulativo. Todo lo que sabemos sobre el tiempo de Planck es altamente especulativo porque carecemos de una teoría unificada que combine la relatividad general y la mecánica cuántica. Esto significa que, aunque los científicos han propuesto varias teorías, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, ninguna ha sido comprobada experimentalmente. Ejemplo, es como intentar reconstruir los primeros segundos de un crimen en una escena del crimen con muy pocas pistas. Los investigadores pueden tener hipótesis basadas en lo que conocen sobre el comportamiento humano y las pruebas disponibles, pero si faltan piezas cruciales de información, sus teorías siguen siendo especulativas. De la misma manera, los científicos tienen modelos para describir el tiempo de Planck, pero sin una teoría de la gravedad cuántica verificada, estas ideas siguen siendo especulativas. En resumen, el tiempo de Planck representa un momento en la historia del universo que desafía nuestra comprensión actual de la física. Durante estos primeros instantes, todas las fuerzas fundamentales estaban unificadas en una sola, la temperatura era inimaginablemente alta, y nuestras teorías actuales son insuficientes para describir completamente lo que ocurrió. Los científicos continúan buscando una teoría cuántica de la gravedad que podría arrojar luz sobre estos momentos iniciales y permitirnos comprender mejor los orígenes de nuestro universo.